A ver, ya. En esta tutoría 7 vamos a ver conjuntos reales. Ya este es otro capítulo prácticamente. Y bueno, se van a ver estos tres temas que están aquí. Dice acá, vamos a ver estos temas. Primero dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Esto de aquí, bueno, antes de resolver este uno y este 2, bueno, vamos a hacerlos juntos, de hecho, para no estar perdiendo mucho tiempo aquí. Estos dos ejercicios se resuelven o se verifican eh, haciendo un pequeño mapa conceptual o haciendo un pequeño conjunto, pues, ¿no? Para este pequeño conjunto que hay que realizar aquí, hay que ver lo siguiente. Por ejemplo, el conjunto más grande de todos, obviamente, es el conjunto de los números reales. ¿Sí o no? El conjunto de los números reales. Este conjunto de los números reales, vamos a... Ay, perdón, no sé qué pasó. Ahí. Este conjunto de los números reales, vamos nosotros a tener dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Son los racionales, un poquito más por acá, los racionales y los irracionales, ¿cierto? ¿Cuáles son los racionales? Los que se pueden hacer fracción. ¿Y cuáles son los irracionales? Los que no se pueden hacer fracción. Como por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, estos irracionales serían la raíz de 2, pi, bueno, todos esos valores, pues, ¿no? Y bueno, de acá de los racionales, de los que sí se pueden hacer fracción, vamos a sacar dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos dos grandes grupos? De aquí salimos o tenemos con los enteros, ¿verdad? Y con los fraccionarios, ¿sí? Los fraccionarios obviamente son las fracciones, de aquí salen las fracciones propias, fracciones mixtas, fracciones impropias, y de los enteros, asimismo sacamos tres grandes grupos, que son los enteros positivos, el cero y los enteros negativos. Estos enteros positivos que están acá también son conocidos como los naturales. Déjame mejor acomodar esto un poquito para acá. Ahí sí. Estos enteros positivos también son conocidos como los naturales. ¿Ok? Y bueno, prácticamente esa sería la clasificación de estos grupos, ¿no? Nada más. Ahora sí vamos a ir viendo qué pasa acá. Bueno, dice acá, los naturales unidos con los racionales, es decir, este pequeño conjunto de los naturales unido con todos los racionales, ¿qué voy a obtener ahí como respuesta? Voy a obtener los racionales, ¿sí o no? Entre estos dos voy a obtener los racionales. ¿Y los racionales es un subconjunto de los reales? Obvio que sí, pues no, es parte de todo el gran conjunto que es acá el referencial, que son los reales. Entonces esto sería verdadero. Siguiente, dice aquí los reales es subconjunto o es subconjunto propio o es subconjunto o es igual de los racionales intersectado con los irracionales. Si nos podemos dar cuenta aquí en este diagrama, los racionales intersectados con los irracionales es vacío, ¿verdad? Porque nunca se choca. No hay ningún valor que me dé aquí, pues, ¿no? Sería vacío. Entonces, los racionales o el referencial es su conjunto del vacío, obviamente que es falso, ¿cierto? Los enteros es su conjunto de los racionales, obvio que sí, estos enteros es parte, todos estos enteros es parte del grupo de estos racionales, entonces esto sería verdadero, esto es verdadero. Los enteros es su conjunto de los naturales, los enteros, estos enteros es su conjunto de estos naturales que están acá más pequeños, falso, sería al revés, los naturales es su conjunto de los enteros, más no los enteros es su conjunto de los naturales. Acá dice los naturales es su conjunto de la unión entre los racionales y los irracionales. Si yo uno los racionales con los irracionales, aquí me estaría dando todos los reales. Pues no, si uno todo esto, aquí me daría todos los reales. Entonces, los naturales es su conjunto de los reales, por supuesto que sí, verdadero. Acá, prácticamente lo mismo dice, los naturales unidos con los enteros negativos, los naturales unidos con los enteros negativos, me da como resultado los enteros, esto sería falso. ¿Por qué sería falso? Porque si, o sea, los naturales, que son los enteros positivos, unidos con los enteros negativos, y más el cero, ahí recién me dan los enteros. O sea, aquí me estaría faltando el cero para que sea verdadero. ¿Ok? ¿Qué más? Todo esto implica, dice por acá, cero pertenece a reales intersectado con los irracionales. Los reales intersectado con los irracionales, todos los reales, ¿verdad? Intersectado con todos los irracionales,
me estaría dando los irracionales. Y ahora yo te pregunto, ¿los irracionales, o sea, cero pertenece a los irracionales? No, cero pertenece acá a los racionales. Entonces esto sería falso también. Sería falso. Cero implica cero, es uno. Perfecto. Acá dice naturales unidos con los racionales. Naturales, todos estos naturales que están aquí, unidos con los racionales, con todo lo que está acá, sería obviamente los racionales, el Q. Y los racionales Q van a ser su conjunto de los reales, por supuesto que sí, que justamente es lo, bueno, todos estos racionales es su conjunto de estos reales, pues no, verdadero. ¿Qué más? Los naturales son subconjuntos de los racionales intersectados con los enteros positivos. Los racionales, que son todos estos, ¿verdad? Todo este conjunto son los racionales, intersectados con los enteros positivos. O sea, obviamente el conjunto más grande con el conjunto más pequeño me queda este conjunto más pequeño. Entonces, los naturales es su conjunto, o es igual, su conjunto propio, de los racionales unidos con, intersectados con los racionales, perdón, los racionales intersectados con los enteros positivos. Aquí sería verdadero porque estamos hablando prácticamente del mismo conjunto, ¿no? Acá tenemos 0,127 periódico. 0,127 periódico pertenece a los reales intersectados con los irracionales complementos. Bueno, aquí, reales intersectados con irracionales, los reales, todos los reales, intersectados con los irracionales, que serían estos que están aquí, ¿qué me daría como resultado? Me daría como resultado los irracionales. Y el complemento de los irracionales, el complemento de los irracionales serían los racionales. Entonces, aquí prácticamente lo que me están diciendo es que este 0,127 periódico pertenece a los racionales, pertenece a los Q. Y claro que sí, porque este 0,27 periódico sí se puede hacer fracción, pues, ¿no? Entonces, esto también sería verdadero. Acá, si a los enteros positivos, vamos a borrar esto, si a los enteros positivos le quitamos el cero, obviamente si a los enteros positivos le quitamos el cero, me sigo quedando con los enteros positivos, pues no. Le quito el cero, aquí me quedo con los enteros positivos. Esto va a ser igual al complemento de los enteros negativos. El complemento de los enteros negativos sería todo lo que está acá afuera. Todo lo que está acá afuera, incluidos los irracionales. Entonces ese complemento que está ahí es igual a los enteros positivos. Nada que ver. Esto sería falso. ¿Sí? ¿Sí está clara esa parte? Sí, Sí, sí. sí, súper fácil. Dice acá el siguiente, determine el valor de verdad de la siguiente proposición. A ver, este de aquí también está un poco fácil de verlo. Bueno, de hecho esto es falso. Dice acá, dice X, Y pertenece a los irracionales. Entonces, aquí sería a estos valores que están por acá. Ahora la pregunta es, si es que yo sumo dos irracionales, este es irracional y este es irracional, ¿vamos a encontrarnos o vamos a encontrar un valor que nos dé como resultado acá un racional? Nunca, ¿verdad? Supongamos que yo trato de hacerlo. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, un valor de pi, por ejemplo, y yo lo sumo con otro valor de pi. Aquí yo tengo como resultado 2pi, por ejemplo. 2pi. Y este valor de 2pi sigue siendo un valor irracional. Y de hecho, si yo busco aquí cualquier valor irracional, sea cual sea, más otro valor, así, más otro valor irracional, siempre me va a dar como resultado otro valor irracional. Siempre. O sea, ni por más que yo busque uno, no me va a dar esto aquí un valor irracional. Si es que aquí fuera una multiplicación, ahí fuera la cosa diferente, porque por ejemplo, si es que fuera una multiplicación, yo podría poner que el primer valor es pi, el siguiente valor podría ser, eh, ay, perdón, el siguiente valor podría ser 1/pi, y al multiplicarlo se simplifica, me queda 1, y este uno sí pertenece a los racionales. Pero, ya te digo, en la parte de cómo es, de la suma, o sea, ni por más que yo quiera, ni por más que sume, ¿cómo es? Aquí con su recíproco, esto por ejemplo sería, aquí es 1, aquí sería pi, esto sería pi al cuadrado más 1, y esto seguiría siendo un valor irracional, ¿ok? Entonces, no sería, o sea, no me estaría dando, pues, no podría yo encontrar esos valores que me den que sea racional. Por lo tanto, esto podría ser falso. ¿Ok? ¿Sí?
Sí, sí, está bien. Nada. Siguiente, vamos a ver acá. Expresar en forma racional los siguientes decimales periódicos. Bueno, esto aquí está fácil. ¿Cómo yo expreso estos decimales periódicos? Bueno, es aplicando una cierta regla. Primero vamos a definir una variable. Vamos a decir que A va a ser igual a 1.25, 137, 137, 137, ¿cierto? Como ya nos definen el periodo, es decir, que este es el que se repite, 137, 137, se aplica la siguiente regla. Ay, perdón. Se dice que primero se coloca el valor decimal, perdón, la coma. Esta coma decimal se la coloca antes del periodo, ¿verdad? Y nos quedaría 1, 2, 5, 1, 3, 7, coma, 1, 3, 7, 1, 3, 7, ¿verdad? Y como yo he recorrido 1, 2, 3, 4, 5 espacios, acá voy a colocar 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Ok? Siguiente, vamos a colocar la coma ahora antes de este periodo, perdón, después de este periodo, ¿verdad? Este número periódico. Y nos quedaría 1, 2, 5, coma, y de nuevo 1, 3, 7, 1, 3, 7. Como he recorrido hasta este punto, ¿verdad? He recorrido uno, dos espacios. Como he recorrido dos espacios, entonces voy a colocar acá dos ceros. Restamos esos dos valores y veamos qué pasa, pues, ¿no? Como están en la misma coma, bueno, acá todo esto se anula, se hace cero, ¿cierto? Aquí sería 7 menos 5, aquí sería 2, aquí es uno, aquí es cero, y acá, bueno, sería 125, ¿sí? Nada más. Una vez que hago eso, también tengo que restar. Acá también, pues no, aquí se mantiene la cero menos cero cero, cero menos cero cero. Y aquí sería 1000 menos uno es 999. Y nada, finalmente aquí lo único que tenemos que hacer es despejar. Este valor de A va a ser igual a 125.012 dividido para 99.900. Es decir, que todo esto que está aquí multiplicando lo pasa a dividir. Y aquí me queda ya ese resultado. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien, perfecto. Y eso es todo. O sea, es el mismo proceso que se realiza siempre. Aquí no hay nada del otro mundo. Acá lo mismo, para este literal b sería, bueno, vamos a poner la variable, que sería b va a ser igual a 35,14, y aquí el que se repite sería 653, 653, 653. Y bueno, entonces aquí me quedaría, bueno, este es el valor que se repite, ¿verdad? Entonces tendría que colocar la coma antes y después, y bueno, aplicar la misma idea, pues, ¿no? Entonces aquí tendría, a ver, 35, 14, 653, 653, 653. Como me he movido 1, 2, 3, 4, 5 espacios, coloco acá 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Por el lado acá la misma idea, ahora coloco antes del periodo. Aquí me quedaría 3514, 3514, 653, 653. ¿Cuántos espacios he recorrido? Uno, dos espacios. Y como he recorrido dos espacios, aquí voy a colocar dos ceros. ¿Ok? Y bueno, de nuevo, tengo que ir restando esto. Pues no, aquí me queda todo esto se hace cero. Aquí 4 de 13, aquí sería 9. Llevando una, acá sería 2, 2 de 5, 3. Aquí 6 de 5, 1. Y acá uno. Ya bueno, acá baja el uno, el 5 y el 3. Aquí es B, aquí cero, aquí cero. Y acá de nuevo 1000 menos uno, 999. Y nada, de nuevo despejo. Y aquí me quedaría 300, no, 3.511.139 dividido para 900, a ver, 99.900. Y tendríamos acá nuestro siguiente valor. ¿Alguna pregunta, no? El valor que daste y no se hace la división. Eh, la verdad, sí. En teoría sí se debería este, tratar de simplificarlo, pero bueno, aquí estos números son demasiado grandes que bueno, se lo deja ahí nada más. Sí, no, 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 no. Claro. Ah, Ya ya. depende también de lo cargoso que es el profesor, pues, ¿no? Pero no, no, no es tan crítico eso.
Bueno, vamos a ver el siguiente. Dice acá, dice considere, a ver, dice considere el valor de C. Y bueno, y me dan que el valor de C pertenece a estos valores, cualquiera del 1 al 9. Determina el valor de C dado que, y me dan esta desigualdad, pues, ¿no? Vamos a ver cuánto vale aquí este valor de C. Bueno, bueno, tengo que cambiar estos números, 0,2, 0,1, 0,2, y bueno, este C vamos a ver cuánto sale. 0,2 al llevarlo a fracción, aquí sería 0,22222, ¿cierto? Si yo le doy una variable A, por ejemplo, aquí me quedaría, bueno, antes del periodo me quedaría 2,22222, y acá como me he movido un solo valor, sería 10A. ¿Qué más? Dejarlo antes, bueno, lo dejo prácticamente lo mismo, no tengo que hacerle nada, y como no le he movido ni una coma, me queda el mismo valor de A. Entonces hago esta resta, aquí me queda 10A menos A, aquí sería 9A, y aquí 2 menos 0 es 2. Entonces este valor de A aquí sería 2 sobre 9. ¿Ya? Ya tengo aquí este primer valor. En 0,1 prácticamente es lo mismo, sino que en vez de ponerle 2, 2, 2, le pongo 1. Y este valor de 0,1 me quedaría, bueno, vamos a ponerle 0, bueno, me quedaría 1 sobre 9. 1 sobre 9. Y bueno, prácticamente eso sería todo. Y bueno, vamos a proceder a reemplazar. Entonces, aquí, ¿qué me tocaría decir? 0,2 periódico, ya sabemos que es 2 sobre 9, igual a un tercio. Y aquí sería 0,1, aquí sería 2 sobre, perdón, 1 sobre 9, más aquí sería 2 sobre 9. Y si nos damos cuenta, si tenemos este valor de C, sería prácticamente lo mismo, sería en este caso C sobre 9. ¿Sí o no? Porque si yo hago la misma idea, si yo trato de hacer la misma idea, tendríamos más o menos así, con valor de C, bueno, un valor de A nuevamente, cualquier letra, de hecho, tendríamos aquí 0,C, C, 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 ¿cierto? Se repite ese valor de C. Entonces, lo pasamos un valor antes del periodo, sería C, 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 y como lo he movido un cero, le pongo aquí una coma, lo pongo un cero, y acá me quedaría 0,C, C, 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 me queda lo mismo, hago la respectiva resta, aquí me queda 9A igual a C. Entonces, A va a ser igual a C sobre 9. Entonces, como comentaba, es prácticamente lo mismo. Y bueno, resolver esta ecuación ¿cómo es? Con fracciones se vuelve fácil. Esto que está aquí dividiendo lo paso acá a multiplicar, sería 2 por 3 sobre 9 igual a un noveno más 2 novenos más c novenos. Y puedo pasar todo a restar y me quedaría aquí 6 novenos menos un noveno menos 2 novenos igual a c novenos. 6 menos uno 5, 5 menos 2 3, 3 novenos igual a c novenos. Paso acá a multiplicar y me queda que c es igual a 3. Y entonces c es igual a 3. Así de fácil, ya tengo ahí otro ejercicio resuelto. Nada más. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Vamos a ver acá. Dice aquí, sea asterisco una operación binaria en el conjunto potencia de A definida por... Y bueno, aquí me dan esta situación. Dice que para todo x, y que pertenece al potencia de A, x, y va a ser igual a la intersección de esos dos elementos x, y. Y ahora aquí no me definen cuál es el conjunto A, no me dicen cuál es el conjunto A. Puedo decir, yo qué sé, por ejemplo, solamente para dar un pequeño ejemplo, pues no vamos a decir que A es uno, 2 y 3. Entonces, los subconjuntos, aquí sería el primer subconjunto, sería el mismo A, vacío, uno, aquí sería 2, ahí sería 3, después ¿cómo es? Los dos en grupo, es decir, uno con 2, uno con 3 y 2 con 3. ¿Ok? Entonces, es una operación que me dice lo siguiente, mira, la intersección, por ejemplo, la intersección entre, bueno, la operación de cualquier conjunto
X, Y, es decir, que este podría ser X, este puede ser Y, cualquiera, sea cual sea, no importa. La operación binaria está definida entre la intersección de esos dos. Y aquí, por ejemplo, la intersección entre estos elementos nunca se podría dar, porque, por ejemplo, este elemento no es igual a este elemento. O sea, son dos elementos diferentes. Este 2 no es igual a este, bueno, estos elementos que tienen 2, nada que ver, son totalmente diferentes estos de aquí. Entonces, si te das cuenta, aquí siempre va a dar vacío, ¿ok? Siempre va a dar vacío. Entonces, esta intersección, bueno, sea cual sea el conjunto, esta intersección siempre va a dar vacío. Y como vacío, ¿verdad? Y como la respuesta, o sea, podemos aquí hacer una pequeña tablita, ¿verdad? Donde aquí podemos poner la operación binaria. Y aquí podemos ir colocando los valores. A, vacío. Aquí podemos ir poniendo el 1, aquí el 2, acá el 3, y así, 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 pues, ¿no? Acá de nuevo, pues, ¿no? Aquí A, aquí vacío, aquí el 1, aquí el 2, bueno, y así, 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 con todos los elementos, pues, ¿no? La intersección de A con A, la intersección entre los, bueno, aquí sería A. La intersección de A con vacío es vacío. De A con 1, de A con este 1 entre llaves sería vacío, porque no es lo mismo tener uno sin llaves acá tener uno con llaves, ¿no? Entonces aquí sería vacío. Vacío, vacío, vacío con A sería vacío, vacío, y bueno. Aquí sí quedaría uno con uno, la intersección es el único que se repite, entonces sería 1. Aquí también sería 2. Pero todas las demás operaciones siempre van a ser vacío. Sí me hago entender, ¿no? Sí está clara la Sí, idea, ¿verdad? claro, sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, primero, demuestra que la operación es interna en el potencia de A. Aquí sería verdadero, porque justamente es lo que estamos demostrando, es lo que estamos viendo acá, que siempre vamos a encontrarnos con vacío y a lo mucho vamos a tener elementos que son parte del mismo conjunto, como por ejemplo A, como por ejemplo vacío, como por ejemplo el 1, como por ejemplo el 2, y así, así, así con el que sigue, pues no. Pero el resto siempre va a ser vacío, y vacío también es parte del potencia. Entonces, esto de aquí sí va a ser una operación binaria interna. Una operación binaria interna es que todos los elementos que sean parte de la solución también pertenezcan al conjunto original, pues, ¿no? Al conjunto potencia de donde salieron. Entonces, sí sería verdadero. Acá dice, determine si la operación binaria es asociativa y o conmutativa. Entonces, para que sea asociativa o conmutativa, tendría que ser, por ejemplo, este primer elemento, X con Y, tiene que ser igual a Y con X. Pero bueno, como aquí no me dan un conjunto definido, sino que más bien este conjunto yo me lo estoy inventando, pueden encontrar cualquier ejemplo en el cual no se cumpla, pues no. Por ejemplo, bueno, en este caso, como va a ser todo vacío, por ejemplo, C vacío con, a ver, 1 con 2 y 2 con 1, los dos me van a dar vacío. Por ejemplo, aquí, eh, 1 con 2 va a ser igual a 2 con 1. Y bueno, 1 con 2, esto es vacío. Y 2 con 1 también es vacío. Bueno, son iguales, pues, ¿no? Y si es 1 con 1, me va a dar lo mismo. Bueno, sí. En este caso, sí es conmutativo. Sí sería conmutativo. Y asociativa, bueno, sí mismo tendría que ir viendo, tendría que ir seleccionando valores de tal manera de que, por ejemplo, aquí me diera, o aquí tendría que buscar, mejor dicho, este, yo qué sé, aquí ahora vamos a poner X, operación binaria con Y, operación binaria con Z, tendría que ser igual acá, aquí X, ¿verdad? Ah, perdón un ratito, ahí ya, perdón. A ver, X, operación binaria con Y operación binaria con Z. Entonces ahí, por ejemplo, tendría que seleccionar valores de X y ver si es que me da o no me da. En este caso, por este caso puntual, y de hecho para todos, porque como estamos viendo que la mayoría siempre va a dar vacío, sí sería, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo 1, 2 y 3, aquí me da vacío, y vacío con vacío, bueno, vacío con 3 me da vacío, y acá, bueno, lo mismo me daría vacío, y uno con vacío de nuevo me da vacío. Entonces sí sería, en este caso, conmutativo. ¿Ok? Entonces esto sería verdadero. Y finalmente determine si la operación tiene un elemento neutro.
en este caso, el elemento neutro, la definición del elemento neutro es que si yo tengo un elemento X, bueno, en este caso X, en operación binaria con un neutro me tiene que dar como resultado el mismo elemento X. Entonces, por ejemplo, uno con un neutro me tiene que dar acá uno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a demostrar que no es verdad. Porque, por ejemplo, si yo tengo uno con neutro, me tiene que dar uno. ¿Cuál es el único elemento que me da uno? En este caso sería el mismo uno. Bueno, uno con uno me da uno. Entonces aquí yo tendría que decir que uno en operación binaria con uno me tendría que dar como resultado uno. Por lo tanto, aquí yo podría decir que este neutro sería uno. Pero, ¿qué pasa si yo hago con 2, por ejemplo? Si yo hago con 2, aquí yo diría, 2, operación binaria con el neutro, me tiene que dar como resultado de nuevo 2. Entonces aquí, ¿quién me da 2 con cuánto? Me da 2 nuevamente. Entonces el único es 2 con 2, me tiene que dar 2. Entonces, aquí yo diría que 2 en operación binaria con el 2 me tendría que dar aquí 2. Y de nuevo, aquí yo que diría que esto, este neutro, ¿sí o no? Sería 2. Pero aquí sabemos que el neutro tiene que ser único para toda la operación, ¿verdad? Tiene que ser único en todo el sistema, es decir, que no puede ser diferentes neutros. Entonces aquí vamos a decir que el neutro no existe. N no existe. O el elemento neutro no existe. Perdón, un ratito. El elemento neutro no existe. ¿Ok? Nada más. Sí está claro, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Perdón un momento. Ok. El siguiente tenemos acá. Dice, se tiene que para todo A, B, C que pertenece a los reales menos el cero, cierta operación binaria cumple con estas dos igualdades. Bueno, y me dan las condiciones. Aquí el por o aquí esa X representa la operación de multiplicación tradicional. Perfecto. Determina el valor de la siguiente operación. Ya, pues vamos a ver aquí. Dice que si yo hago esto, a ver, vamos a poner acá otro color, que si yo tengo la multiplicación de tres elementos, es decir, de estos tres elementos, es igual a que yo haga esto. Entonces, puedo hacer simplemente eso y aquí puedo decir que esto sería 2023 en operación binaria con 2023. Y esto, bueno, aplicando este concepto A, B ya tengo y sería por C, que en este caso sería por 10. Listo. Y si es que yo tengo, por ejemplo, dos valores iguales, en la operación binaria siempre va a ser uno. Entonces, si yo tengo dos valores iguales, esto va a ser uno. Y uno por 10 es 10. Y eso es todo. Eso es todo, nada más. Aquí está súper fácil este de aquí. ¿Sí está claro, no? sí, sí. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. Ya. Tenemos acá, dice, sea el conjunto S, 1, 2, 3, y ese símbolo, esa cruz con ese círculo, es una operación en S definida por la siguiente tabla. Entonces es verdad que, dice acá, la operación que está ahí es conmutativa, bueno, vamos a ver si cumple, pues, ¿no? Bueno, esta tablita que está aquí es prácticamente la misma que acabamos de ver hace un momento arriba, ¿no? La que estábamos tratando de construir. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Dice la operación, esta que está aquí, esta operación círculo y cruz, ¿es conmutativa? Bueno, tengo que ver o tengo que ir evaluando todos los posibles casos. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles casos en la operación conmutativa? Sería prácticamente uno con 2 tiene que ser igual a 2 con uno. ¿Cuál más? Uno con 3 tiene que ser igual a 3 con uno. Y finalmente, y finalmente 3 con 2 o 2 con 3 tiene que ser igual a 3 con 2. Y listo, prácticamente he evaluado todo, pues no se me escapa ninguno. Entonces vamos a ver, uno con 2 me da como resultado 3.
y 2 con uno y 2 con uno me da como resultado 3. Listo acá, 1 con 3. Entonces 1 con 3 me da como resultado 1. Y 3 con uno y 3 con uno también me da como resultado 1. Acá 2 con 3 me da como resultado 3. Y 3 con 2 y 3 con 2 me da como resultado 3. Entonces, en todo se cumple. Puedo decir que esta operación binaria sí es conmutativa. Entonces, nada más. Sí está claro, ¿no? Dice acá, Sí, la operación dice no es binaria interna. Esto sería falso porque sí es binaria interna. Porque yo sé que es una operación binaria interna. Se dice que una operación es binaria interna siempre y cuando todos los valores que están aquí metidos estén dentro del conjunto. Es decir, que sean parte de este conjunto 1, 2, 3. Todos los elementos que están aquí son o el 1, el 2 o el 3. Correcto. Entonces sí sería binaria interna. Aquí me dice que no, entonces estaría mal. Dice acá, la operación círculo y cruz tiene elemento neutro. Vamos a ver si es que tiene elemento neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que 1, la operación binaria con el neutro, me tiene que dar 1. 2, en operación binaria con el neutro, me tiene que dar 2. Y 3, en operación binaria con el neutro, me tendría que dar 3. Vamos a ver cuáles serían aquí estos posibles valores de neutro. Este neutro, vamos a ver, ¿uno con cuánto me da 1? ¿Uno con cuánto me da 1? Uno con 3 me da 1, ¿sí o no? 1 con 3 me da 1. Entonces este neutro debería ser 3, porque 1 con 3 me da como resultado 1. ¿Qué pasa con el 2? Acá sería 2 con cuánto me da 2. 2 con cuánto me da 2. Entonces el único caso es 2 con 2 me da 2. Y finalmente, 3 con cuánto me da 3. 3 con cuánto me da 3 sería 3 con 2 me da 3. Entonces, bueno, se supone que el neutro es único, entonces aquí tengo 3, 2 y 2, entonces no puede ser verdad porque tengo dos valores diferentes aquí para el neutro. Aquí se concluye que no hay elemento neutro. No hay elemento neutro. Y aquí me dicen que sí tiene elemento neutro, entonces esto sería falso. Y nada más. Vamos a ver el siguiente. Dice, esta operación 2 con 3 con uno no pertenece a S. Bueno, vamos a ver, esto sería falso. 2 con 3 según esto, 2 con 3 es 2 con 3 es 3 y 3 con uno, entonces 3 con uno es 1. 3 con uno sería 1. Aquí sería 1. Y aquí me dice que no pertenece a S, 1 no pertenece a S, eso sería falso. Porque sí pertenece, pues no, el uno sí pertenece a S. De hecho, aquí está, pues no, el uno sí pertenece a S. Ok. Y finalmente, para el literal D, para el literal E, tenemos que la operación uno con 2 y con 3 sería igual a 2. Entonces, bueno, uno con 2, ¿cuánto es uno con 2? Uno con 2 es 3. Y 3 con 3, ¿cuánto es 3 con 3? 3 con 3 me da 1. Entonces aquí sería 1. 1 es igual a 2, obviamente falso. Entonces aquí esto sería falso. Acá me preguntaban la verdadera. Pues no, ¿cuál es verdad? Obviamente la verdadera, la única, la primera es la D. ¿Ok? Sí está claro, ¿no? sí, todo bien. Sí, Perfecto. En el 9 dice acá, en el 9 se define la operación binaria interna, punto y círculo, sobre el conjunto de los números reales, tal que, bueno, me dan las operaciones. Entonces el neutro de la operación, ¿cuánto será? Entonces, bueno, la misma idea, pues, ¿no? Ese valor de A con operación binaria con el neutro me tiene que dar ese mismo valor de A, ¿no? Entonces se supone que al aplicar la regla, ¿qué es? Es la raíz de 2 por el primer elemento y por el segundo elemento. Entonces aquí sería la raíz de 2, el primer elemento por el segundo elemento. Y todo eso tiene que ser igual a A. Y nada, ya está, pues, ¿no? Este n, esto, perdón, este término que está aquí multiplicando lo paso a dividir y me quedaría que el n va a ser igual a raíz de 2 por a, se simplifica y me queda que el neutro es 1 sobre
raíz de 2. Y aquí tendría ya la solución. 1/raíz de 2. Y eso sería todo ahí para ese ejercicio. ¿Sí ves? Súper fácil también. Sí, Y finalmente, vamos a ver acá el último ejemplo. Dice, a ver, ok, dice, sea la siguiente operación, asimismo, punto y círculo, de z en z, que me llega a z, tal que x por y es igual a x cuadrado más y. Entonces es verdad que, vamos a ver, entonces, literal A, vamos a ir viendo uno por uno. Se dice uno con 2, perdón, uno con 0 y con 2 va a ser igual a uno con 0 y con 2. Vamos a ver si es verdad, pues no. Uno con 0, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aplicar esta regla, pues no, el cuadrado del primero más el segundo. Uno al cuadrado, uno más 0 sería uno. Y uno con 2, ¿cuánto da uno con 2? Sería de nuevo, el cuadrado del primero más el segundo, sería uno al cuadrado uno más 2 sería 3. Por acá, uno comparación binaria con 0 con 2 sería 0 al cuadrado, 0 más 2 sería 2. Y uno con 2 sería uno al cuadrado, uno al cuadrado es uno más 2 sería 3. 3 igual a 3, perfecto, verdadero. Siguiente, dice acá, esa operación o este punto y raya no es una operación binaria. Esto también es falso. De una, ¿por qué es falso? ¿Por qué decimos que es falso? ¿Por qué? Porque se supone que estamos partiendo de los enteros y vamos hacia los enteros. Entonces, si aquí yo tengo dos valores enteros, al hacer esta operación, ¿me va a dar otro valor entero, sí o no? Obvio que sí, porque un número entero elevado al cuadrado sigue siendo otro número entero. Y un número entero más otro número entero siempre voy a tener otro número entero. O sea, nunca voy a tener ni fracciones, ni raíces, ni nada por el estilo. Pues no, ni un valor diferente que no sea un número entero. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, no importa, pero siguen siendo números enteros. Entonces, todo siempre se mantiene dentro del campo de los números enteros. Y acá me dice que esto no es una operación binaria interna. Bueno, sería falso porque sí sería una operación binaria interna. ¿Ok? Bueno, literal C dice la operación es conmutativa. Vamos a ver, para que la operación sea conmutativa, quiere decir que X con Y tiene que ser igual a Y con X. Entonces, bueno, aplicando la regla, aquí es el primer elemento al cuadrado más el segundo. Entonces, el primer elemento al cuadrado aquí sería X al cuadrado más Y. Igual, acá tendría Y al cuadrado, ¿verdad? El primer elemento que sería Y al cuadrado más X. Obviamente, X al cuadrado más Y no es lo mismo que Y al cuadrado más X. Esto es totalmente diferente, por lo tanto aquí esto sería falso. Literal D me dice acá que hay un elemento neutro. Vamos a ver si es que hay un elemento neutro. Para el D sería un elemento X más su respectivo neutro. Me tiene que dar nuevamente el X. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Aquí aplicando la regla, pues, ¿no? Aplicando nuevamente esta misma regla tendríamos el cuadrado del primero más el segundo igual a ese valor de X. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Este X que está aquí al cuadrado está sumando, lo paso a restar y me quedaría que el neutro va a ser igual a X menos X al cuadrado. Entonces, podemos decir que no hay neutro. ¿Por qué no hay neutro o no hay elemento neutro? Porque este valor de X puede variar, pues no puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4. Y aquí puedo sacar infinitas soluciones para ese neutro, donde eso es mentira, porque se supone que el neutro tiene que ser uno solo. Entonces aquí sería falso. Esto aquí también sería falso. Y el literal E dice 2 con 1, 2 con 1 y luego con 0, me tiene que dar como resultado 0. Vamos a ver. 2 con 1 aquí sería el cuadrado del primero más el segundo. El cuadrado del primero es 4. 4 más 1 aquí sería 5. 5 con 0. Y 5 con 0 sería el cuadrado del primero más el segundo. Es decir, 25 más 0. 25 más 0 sería 25. 25 es igual a 0. Eso también es falso. Entonces aquí también ponemos que es falso. Nos preguntan la verdadera. ¿Ok? A ver qué pasó aquí. Ey, se movió. Esto sería falso. Nos preguntan la que es verdad. Es justamente esta de aquí. Y bueno, ahí tenemos ya nuestra solución. ¿Ok? sí.
Está Ya, entendido. perfecto. Entonces, bueno, ya con esto terminaríamos aquí esta tutoría 7, ¿no?